bienvenidos a la Fortaleza del Friki. Bien, hoy os traemos otra reseña, análisis de otro pedazo de cabrón que es, como dice el título, más jodido que vivir en Latinoamérica. Me refiero a The First Berserker Kazan, el primer Souls-like de 2025 y un juego que te mete duro como padre borracho o te mete duro como la cuota de autónomos. Pero ojo, eso no quiere decir que esté mal hecho. De hecho, el juego es sorpresivamente bueno. O sea, es una de las sorpresas de este año y está claro que los asiáticos están pegando fuerte. Y como no se espabilen los occidentales, se les van a comer la tostada del mercado. Bien, ¿por dónde empezamos? Pues Kazan, un Souls-like con algunas particularidades propias, como por ejemplo, a diferencia de otros Souls-like, reducir el armamento al mínimo. Eso en principio puede ser un poco, dices, bah, una puta mierda porque tienes pocas armas, no sé qué. Pero sin embargo, debido al sistema de combate que tiene, en el que puedes asignar ataques especiales y hacerte la build como quieras, centrándote en, pues, en ataques rápidos, en ataques potentes, en parries, en contras, en etcétera, etcétera, hace que sea muy variada y que posiblemente haya muy pocas builds iguales. Por no decir que el equipamiento te proporciona, por ejemplo, te puede proporcionar buffos, me vienen secundarios, pero sé que no es pasivos. Buffos pasivos que son, pues, por ejemplo, pues que se hace un 10% más de daño, recuperar un 5% más de estamina o lo que sea, con lo cual te puedes hacer una build a tu gusto. Eso sí, como dice el dicho, es jodido como la madre que lo parió. De hecho, posiblemente sea uno de los Souls-like más difíciles del mercado. ¿Qué podemos decir? Gráficamente es curioso porque tiene una especie de marcado estilo anime, pero a diferencia de otros Souls-like es bastante crudo, bastante gore, hay un montón de muertos por ahí, o sea, no hay desmembramientos, salvo quizá en alguna criatura no humanoide que le puedes cortar una pata o cosas así. No hay desmembramientos per se, eso sigue siendo una asignatura pendiente desde el Blade, lo cual me parece una gran cagada, pero bueno, quizá algún día. Pero es bastante crudo. De hecho, muestra una de las cosas que desde el Blade, irónicamente, no veía, que es que los ataques se reflejan en el cuerpo de los enemigos y en el tuyo. O sea, si le metes un tajo a un enemigo en una pierna, se le ve el tajo. Si le metes en la espalda, pues se le ve la herida de la espalda y tal. O sea, eso está muy bien porque refleja, en cierto modo, la ferocidad del combate. Que eso sí, los combates son ultra frenéticos, son ultra rápidos, o sea, te exigen estar muy concentrado, lo dicho, esto te zurra más que la cuota de autónomos, pero los controles son, no diría perfectos, pero funcionan como un tiro. O sea, responde muy bien, el timing, los parries, no sé qué, o sea, cuando vas aprendiendo a combatir, vas empezando a encadenar combos y tal, el combate no solo es espectacular, sino que es una pasada. Visualmente está lleno de partículas, de rayos, de explosiones, de giros, de golpes. No hay ninguna caída de frames, por lo menos en la versión de Xbox no he visto ninguna puta caída de frames. Y si en la versión de Xbox no hay caídas de FPS, dudo mucho que haya en todas las demás. La verdad es que está muy bien. Es un juego que, a diferencia de otros, yo creo que está más pensado a, más que a esquivar, por ejemplo, como otros, que también a hacer el parry y meterle el contraataque en ese momento, y sobre todo a romper la postura de los enemigos. Una mecánica que ya metió Sekiro y que han ido adaptando otros juegos, con el tema de las posturas, que cuando las rompes pues les puedes meter un crítico o lo que sea. Este juego se basa mucho en eso, sobre todo en los bosses. En los bosses es fundamental romperles la barra de postura para stunearlos y meterles el crítico, porque es ahí donde realmente les haces verdadero daño. Los enemigos normales también tienen barra de postura, igual que tú, y a diferencia de otros juegos, este me gusta mucho porque es una mecánica que me ha gustado mucho, que es
la estamina y la postura son lo mismo, o sea, comparten barra. Si tú caes agotado y te quedas sin estamina, te quedas sin postura, porque claro, al estar cansado no puedes bloquear, ni puedes esquivar, ni nada. Y si estás cansado, al igual que pasaba en el Blade, que esto no lo he visto en ningún otro Souls-like, y eso me ha encantado, el personaje se queda sin resuello durante cierto tiempo, se queda vulnerable. Y como estés en medio de un combate potente o un enemigo jodido o algo así, hagas un combo muy largo, te pases de frenada y te comas toda la estamina y te quedes cansado, canses al personaje, te va a meter unas hostias como, vamos, como panes. Pero eso también lo puedes hacer a tu favor, porque también los enemigos se agotan. Así que, lo dicho, este juego, a diferencia de otros, es muy importante controlar la estamina. También os digo, tiene dos modos de dificultad, el modo fácil y el modo normal. Yo recomiendo muy mucho jugar en modo normal, aunque sea mucho más difícil. O sea, la mecánica de la estamina en modo fácil literalmente no se aplica. O sea, la estamina te la pela lo más fuerte del mundo, lo cual se pierde una de las gracias y una de las características principales de este juego. Por lo tanto, no lo recomiendo, aunque te maten más veces o te cueste más, juégalo en normal, porque desde luego cuando te acostumbras al tema de la estamina, a atacar tal, los puntos débiles, no sé qué, no sé cuántas, créeme que es muchísimo más satisfactorio. Aunque tiene modo fácil para el que no haya probado un Souls-like en su vida y se quiera meter con el más difícil de primeras, que vete a saber. Igual dentro de un mes encontramos al fulano de Elden Ring, que es una puta mierda, y le he metido 100 horas diciendo The First Berserker Kazan es otra puta mierda porque le he metido 200 horas y es más difícil y más injugable que el Elden Ring. Vete a saber, porque con esta gente no se sabe cómo acertar. Luego, otra cosa que me ha sorprendido muchísimo es que es muy, 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 muy largo. Ya no solo porque sea difícil y estés estampándote contra los bosses una y otra vez, que hay unos cuantos, sino porque el juego tiene mucho más contenido, muchos más niveles, muchas más misiones de lo que te da a entender en un principio, con lo cual se hace muy, muy largo. A mí me ha durado entre pitos y flautas, pues yo diría que a lo tonto las 100 horas, Ojo, no me dura para un Souls-like 100 horas desde, aparte de Elden Ring y creo que Dark Souls 2, ninguno. O sea, y lo dicho, no es principalmente porque vaya un jefe y lo intente 30 veces y esté 3 horas con el jefe pim pam, no, es porque se desbloquean un montón de misiones y hablas con los NPCs, te dan misiones extra, no sé qué, tal, para arriba. La exploración es importante, de hecho recomiendo mucho explorar porque tiene su recompensa. Aparte de que encuentras pedacitos de lore, hay ciertas recompensas que se van consiguiendo a lo largo de los niveles por explorar y por conseguir ciertos coleccionables que puedes utilizar para mejorar otro tipo de habilidades del personaje. Por ejemplo, para que nos entendamos, en una misión hay lo llaman recuerdos. Pues hay, por ejemplo, 5 recuerdos, que son pues 5 elementos de historia. Puede ser un mensaje, una carta que iban a enviar a no sé quién personaje, una cinemática, un elemento de la historia que descubras a lo largo del juego. Y si en ese nivel descubres los 5 recuerdos, te dan unos puntos. Luego esos puntos los puedes usar para mejorar unas características pasivas del personaje, como puede ser el daño a la energía, que es a la barra de postura, o el daño base, o no me acuerdo qué más había que mejorar. Había 3 mejoras: el daño a la postura, el daño base y el multiplicador del daño, que es que cuando vayas metiendo golpes, se te vas encadenando combos y el daño vas multiplicando daño hasta pues un máximo, y con eso pues vas aumentando el máximo de daño. Y créeme, hacer mucho daño muchas veces en este juego es muy necesario, porque hay enemigos que tienen una barra de vida exageradamente grande. O sea, lo cual no los hace injustos, pero hay jefes que te va a costar meterles el suficientemente daño para cargártelos. Porque desde luego, cuidado. ¿Qué más? La historia, pues esto no lo pongo como malo, lo pongo como ni positivo ni negativo. O sea, la historia es más simple que un bocata chorizo, ¿no? O sea, es una historia de venganza. Kazan es un héroe.
hizo una heroicidad de la hostia, lo traicionan, le cortan los tendones, eso es muy, muy Berserk, pero Berserk el anime, lo de cortar los tendones. Los que hayáis leído el manga sabréis a qué me refiero, y si no, leed Berserk. Y entonces pues hay un espíritu que te posee y tal, y a partir de ahí pues llevas tu venganza. No te voy a hablar mucho de spoilers porque tal. La historia, tío, es un ABC de las historias tragedias épicas, se pueden llamar, porque sí, este juego, a pesar de que es una historia de venganza, que es una historia de tragedia, donde, como en todos los Souls, la verdad es que hay ciertas historias y ciertos personajes secundarios que no acaban muy bien, que digamos, como en todos los putos juegos del género, porque no hay un puto Souls donde digas happy ending a full de la muerte, no, no, siempre tiene que haber algún tinte dramático de mierda que digas, joder, me cago en la puta. O sea, en este eso no falla. No es ningún spoiler porque todos los juegos están cortados por el mismo patrón. Tienen que ser depresivos, tienen que ser trágicos y tienen que tener historias que acaben mal. Como en todos los Souls. Siempre tiene que haber alguna historia que acabe mal. ¿Qué más? A pesar de lo dicho, ser el ABC de este tipo de historias, sobre todo si has leído mucho manga o mucho anime, o has visto mucho cine y tal, o sea, las cosas te las ves venir. O sea, está bien escrita, no inventa nada, no tiene giros de guión que digas, hostia puta, esto no me lo esperaba, pero la historia está bien construida. Y si lo dicho, si te dedicas a explorar y a conseguir todos los elementos, todas las cartas, todos los mensajes, todas las cinemáticas, hacer todas las secundarias y tal, entiendes perfectamente la historia, no es narrativa fragmentada como puede ser lo normal en el género, o sea, es una narrativa muy lineal, tú vas andando en la historia y la historia se va desarrollando conforme el personaje avanza. Aunque sí que es cierto que tiene elementos de historia fragmentados que te pueden dar para no salirse de la norma de los Souls-like. Por ejemplo, las armas que te den los bosses al morir, o los objetos que te den los bosses al morir, porque no siempre te dan armas, te pueden dar un anillo o una pieza de armadura o lo que sea. Si son piezas importantes, tienen su propio lore, que te dicen, pues esta es la pieza del comandante tal, que hizo tal cosa en tal sitio, no sé qué, no sé cuánto. Así te expande un poco más el background de la historia. No inventa nada, pero la historia está muy bien. Aunque es cierto que la traducción podría haber sido, ya no digo más literal, pero sí que hay en cierto modo que es más políticamente correcta de lo que debería ser. Por ejemplo, yo que sé, un personaje está hablando con otro y la voz, el doblaje dice, no quiero hablar contigo, déjame en paz, no sé qué. Así con un tono muy desprecio, como muy enfadado, como déjame en paz, que te den, cállate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero en los subtítulos, en vez de reflejarlo así, pues dicen, no quiero hablar contigo. O sea, de una forma mucho más neutra, mucho más simple, aunque hay un par de aciertos de traducción que están muy bien hechos, que no voy a desvelar. Sobre todo uno, si eres muy fan del anime, aplaudirás cuando lo veas. Sí que es cierto que algunas traducciones más políticamente correctas podían haber estado un poco mejor, pero nada grave. Luego, lo malo para mí es quizá que el juego pega unos picos de dificultad brutales, o sea, no es en plan progresión en escalona. Llegas, por ejemplo, tenéis una demo, si no la habéis probado lo podéis descargar. La demo, bien. El tercer nivel es el follador de novatos, o sea, literalmente hay mucha gente que ha abandonado el juego en el tercer nivel principal porque el boss está pensado para hacer una criba, hacer la purga, es el boss de la purga. Si te cargas ese boss, yo diría que por lo menos eres capaz de llegar hasta el siguiente escollo. Que depende de tu tipo de juego, pues será uno u otro, porque hay un par de escollos importantes por ahí. Pero ese jefe, ese es el purga novatos. Hay mucha gente que se atasca ahí y dice, hasta aquí. Si te llegas a pasar ese jefe,
yo creo que eres capaz de pasarte más tarde, más temprano todo el juego. Yo lo digo, yo no soy un pro gamer, creo que aunque lo intentara, nunca sería capaz de hacerme un juego de estos en no hit. O sea, no sé, lo veo tremendamente difícil para mí. Este juego en no hit tiene que ser jodido de cojones, pero no me refiero a este, me refiero a, yo que sé, un Bloodborne que quizás es mucho más sencillo, con los disparos y los ataques viscerales, o quizá el Sekiro. Pues yo creo que en mi caso no tengo el nivel necesario como para hacerme el no-hit. Sí me lo podría pasar, y si le meto mucho empeño, pues simplemente me podría hacer una run a nivel uno y cosas así. Pero un no-hit, por ejemplo, igual no lo sé. Pero este juego desde luego se presta mucho a ello, y hay ciertas habilidades que yo creo que están pensadas para el no-hit. Pero bueno, quitando eso, los picazos de dificultad, a mí yo he encontrado dos. Eh, no me he tenido ningún problema más allá de eso. Luego, por ejemplo, los jefes es un elemento muy importante de este tipo de juegos. Son todos espectaculares, su diseño, sus peleas, los escenarios, las partículas, los rayos, las hostias, las magias, lo que te tiren, las explosiones, todo. Ya te digo, sin ralentizaciones, todo súper espectacular. Todos los combates me han encantado, salvo uno, pero no porque sea un combate mal hecho o injusto o algo así, es porque ese tipo de jefe, para mí, por lo que sea, se me atraganta muchísimo, y me tocó muchísimo, muchísimo lo que viene siendo la parte central del cuerpo un poco hacia abajo, ya me entendéis. Eh, y es un combate que a mí personalmente sé que es un buen combate, sé que es un jefe muy guapo, sé que está chulo, pero a mí ese combate, por lo que me supuso a mí personalmente, no me gustó por lo dicho. Porque es un tipo de jefe que, por lo que sea, con sus mecánicas, sus ataques y sus mierdas que hace, se me atraganta mucho, se me atraganta siempre. En este tipo de juegos siempre se me atraganta un huevo. Pero es que este se me atragantó todavía más. Luego, ¿qué más puedo decir? Quitando eso, los jefes son espectaculares. Luego, la banda sonora está muy, muy bien. O sea, los temas finales, sobre todo, son espectaculares. El tema del penúltimo boss, sobre todo, posiblemente ese y la canción de crédito, son unos temardos increíbles. O sea, guapísimos. De estos que te los bajas y te los pones a escuchar y suenan que te cagas. O sea, madre mía, es una banda sonora muy buena. Luego temas que, aunque parezca mentira, hay temas metaleros, cañeros en ciertos combates contra jefes que, aunque en principio parece que desentonan porque es un mundo medieval fantástico y tal, y el metal, pues igual parece que desentona, pero claro, tú ves a un tío gigantesco con la melena, con unos musculazos, unos brazos que parecen dos jamones serranos, con un pedazo de arma de la hostia, empezando a repartir hostias, saltos, brincos, explosiones, no sé qué, parries, clink, clank, clank, y eso con música a lo Doom, para que nos entendamos, pues queda de puta madre, o sea, queda guapísimo. O sea, no son los temas que yo hubiera elegido per se, pero quedan muy bien. O sea, quedan muy bien, ambientan muy bien los combates, te meten ahí un choque de arena muy guapo, y la verdad es que están muy guapos. Aunque, lo dicho, de las dos vertientes de la banda sonora, la metalera para los combates y la épica medieval fantástica para otro cierto de elementos, me gusta más la épica medieval fantástica y tal. Pero desde luego la metalera cañera está muy guapa. Eh, no he encontrado ningún bug, eso es cierto. O sea, es un juego que ha salido tremendamente sólido. Cero bugs, cero cuelgues, cero. Sé que hay algún bug porque han metido varias actualizaciones conforme lo iba jugando. Sobre todo algunas para PC por lo que sea. Pero yo no me he encontrado ningún bug. Sí que hay un par de cosas que deberían mejorar para su siguiente juego, y que es el tema de los objetos.
Los objetos destructibles, por ejemplo. O sea, yo entiendo que tú pongas en una habitación unas cajas o una mesa o una silla o lo que sea. Tú le das una hostia, lo rompes y fuera. Vale. Pero es que hay veces que son indestructibles porque están ahí puestos para taparte una parte del escenario a la que no puedes ir por ahí o tienes que dar la vuelta o lo que sea. Eso te saca porque en la habitación anterior has encontrado una silla y la puedes romper. Vas a esa habitación, ves la misma silla, pero que está puesta delante de un pasillo para no dejarte pasar y esa silla es indestructible. Y un poco más de esfuerzo en ese sentido hubiera estado bien. Eso y que a veces, pues luchando, precisamente por culpa de los objetos indestructibles del escenario, te puedes quedar atascado. Por ejemplo, yo que sé, hay una silla aquí, hay otra silla aquí y tú te metes en medio. Pues haces un dash y te metes en medio. Claro, como la silla no se rompe, pues te quedas atascado. Eso pues puede provocar que el enemigo te pegue una hostia y te mate. No me ha llegado a pasar lo de quedarme atascado, sí, pero lo de que por culpa de quedarme atascado me acaben matando, no, porque yo que sé, haces algún combo aéreo de estos que saltas o haces un dash o lo que sea y te quitas en medio. Pero sí que es cierto que cuando estás en mucha tensión o mucho esto, porque los enemigos son muy cabrones, eso es cierto, ahora iremos a eso, puede provocar más tensión de la necesaria. Eso es cierto. Luego, los enemigos. Los enemigos están los cabrones, los muy cabrones y los auténticos cabrones. O sea, no hay término medio. No hay enemigos fáciles, no, son unos cabrones todos. Tienen uno de los niveles de agro más gordos que he visto en un tipo de Souls. Porque hay muchas veces de estos juegos que tú dices, no sé qué, se juntan unos cuantos, sales huyendo y cuando llegas a X distancia, pues pierden el agro, se vuelven a sus puestos y más o menos, pues aquí no, aquí los cabrones te persiguen por medio mapa si les da la puta gana. O sea, para lograr perderlos de vista cuesta más de lo que parece. Luego, son, lo dicho, peligrosos de verdad. O sea, de hecho, no necesitan meterte emboscadas como en cualquier Souls que estás andando de repente uno en una esquina y te hace que también las hay. No en tanto nivel como en otros Souls, porque, por ejemplo, en Elden Ring eso era... Es que era en todas esquinas había un puto enemigo así, esperando a que apareciera el paquete y dijera... Pero hay unas cuantas. Pero es que no lo necesitan porque de por sí son unos cabrones. O sea, tienen unos ataques, unos combos, hay un montón de variedad. Entre ellos, a diferencia de otros juegos donde se estorban entre ellos o se pueden matar entre ellos, aquí no, aquí entre ellos colaboran. Por ejemplo, tienes dos soldados, que tienes un soldado con, yo qué sé, con lanza, un soldado con espada y un arquero, ¿no? Tienes tres enemigos. Si te ven los tres enemigos, el arquero va a quedarse atrás disparándote entre medio de sus aliados, mientras el lancero va a coger la primera línea y te va a empezar a pinchar y tal, y a tocarte los huevos. Y cuando estés atacando al lancero, el otro va a intentar flanquearte y atacarte por un lado, con la espada. O se van a ir turnando el lancero y el guerrero mientras el arquero te está disparando. Con lo cual, en esa situación tan jodida, lo mejor que puedes hacer es atravesar a los guerreros e ir directamente primero a por el arquero, porque es el que más te toca los huevos. Porque además, muchos de los arqueros lanzan flechas con estados alterados. Y los estados alterados en este juego son muy jodidos. O sea, como te metan quemadura o veneno o alguna cosa así y no tengas en los huecos de inventario rápidos un antídoto correspondiente a mano, te puedes cocer bastante. O sea, en ese sentido, conviene tener, por ejemplo, diferentes objetos que te, según el escenario, te proporcionan, pues yo que sé, más resistencia al fuego, o más resistencia al veneno, o más... Porque sí, también hay pantanos venenosos. Es otro requisito indispensable para ser un Souls-like. Un puto pantano venenoso. Los hay. Nunca falla. Así que ir preparando los machos porque también los hay. O sea... Y como no tengáis equipamiento que te aumente la protección contra eso, vais a estar muy jodidos. Luego, la subida de nivel, pues en ese sentido está muy bien porque, por ejemplo,
las habilidades de combos las puedes resetear cuando quieras y yo que sé, estás con un espadón, te has cansado del espadón y quieres probar la lanza. Te reseteas el espadón y te metes los puntos en lanza. ¿Que no te gusta la lanza? Te reseteas la lanza y te vas a duales. O sea, el estilo de combate lo puedes cambiar cuando quieras. Y la build también. Lo que pasa es que la build sí que necesitas un objeto que es el típico... no me acuerdo qué juega. Cristal de no sé qué. Tú lo usas, se te resetean los niveles y vuelves a asignar los puntos donde tú quieras. Ahí ya dependerá de qué build te quieras hacer, por lo típico, de fuerza, resistencia, estamina, tal. Yo recomiendo mucho, desde luego, subirte mucho la estamina. La vida también mucho. Y luego, pues depende de lo que queráis. Yo me lo he pasado a duales y está muy bien. O sea, hacha y espada, que teóricamente es la build de destreza. Pues subir lo que viene siendo la destreza. Que aquí no la llaman destreza, la llaman... No me acuerdo cómo, pero destreza no. Pero se sabe que es destreza. Si bien es cierto, aquí otra cosa que se me ha olvidado como criticable, o igual es que yo no lo hice lo suficientemente bien, es que los mandobles son lentos y pesados. Ok, pero yo diría que les falta pegada. Al menos los que yo conseguí hasta el punto en que dije me falta pegada, me voy a cambiar a duales. Más adelante encontré algunos que hacían más daño y tal, pero ya es que era volver a resetearme todo y dije, no, estoy muy cómodo con esta build, me la he hecho así, no cambio. Pero por defecto yo diría que a los mandobles les haría falta una revisión. Ya no te digo que peguen más rápido o tal, pero igual hacer que el daño base sea un 20% más, ya que es un arma a dos manos, que es lenta, que consume mucha estamina, o sea, un 20% más del daño base que hacen actualmente, yo creo que les vendría de puta madre, porque sí que es cierto que, a diferencia, irónicamente, a diferencia de en otros shows donde la build de fuerza espadón unga unga suele ser la build más sencilla porque ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Aquí no, aquí es al contrario. Porque aquí sí, haces ¡pum! Y metes mucho daño. Pero los enemigos son muy rápidos. A lo que has hecho ¡pum! Y a lo que vas a hacer el segundo ¡pum! Ya te han metido tres hostias. Por lo tanto, aquí la build de espadón, a diferencia de en otros juegos, está pensada más para bloquear y en cuanto ellos te peguen, contraatacar, porque hay un ataque que te pegan y ¡pam! Y pegas tú inmediatamente después, es un contraataque, y luego meterle el combo y hacer el ataque en salto y no sé qué y no sé cuántas, pero es, yo diría que es la build más complicada de llevar, sobre todo de primeras. Porque lo dicho, es muy posible que según ciertos combos y entre eso hagas un daño exagerado. Pero claro, lo dicho, vas a consumir muchísima estamina, te vas a quedar muy vendido y es muy lento, por lo tanto es muy difícil pillar los timings. Yo de primeras, desde luego, a pesar de que dicen que la lanza está muy rota y tal, no, a mí no me gustó. Yo recomiendo duales, pero vosotros jugarlo como queráis. Poco más que añadir, o sea, un juegazo sorprendentemente largo, sorprendentemente bueno, sorprendentemente sólido, ¿eh? Con unos combates espectaculares, con una banda sonora de muy alto nivel, con una historia que es muy simple pero funciona, y con unos personajes que dentro de lo que cabe logras empatizar, logras, en cierto modo, no te digo sentir algo por ellos, porque esto tampoco es Expedición 33, pero sí que son algo más que unos NPCs de mierda que solo están ahí para soltarte diálogos y tal. O sea, dentro de lo que cabe, están bien escritos. No inventan nada, pero están muy bien escritos. Así que en ese sentido, perfecto. Y ahora, como guinda final, vamos a darle nota a este señor Berserker. Y aquí la cosa está difícil. Pero yo diría que... Teniendo en cuenta que me ha sorprendido muchísimo y desde luego hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien con un juego de este tipo,
De hecho, estoy pensando que esto debería ser candidato al GOTY. Por primera vez en el canal. No, por primera vez no. Vamos a pasar de eso. Venga, ¿qué cojones? Que se lo merece. Venga. The First Berserker Kazan se merece un rotundísimo 9/10. Un juego sobresaliente que a todos los amantes del género Souls-like les va a encantar. Compra obligada. Además, ha salido a precio reducido teniendo en cuenta el estándar actual de la industria, donde han subido los precios de todos los muy cabrones. Si os gustan los Souls-like, si os gustan los juegos de fantasía, si os gustan los juegos de hostias, Kazan. Y si no estáis del todo convencidos, os recuerdo que tenéis una demo para probar que os mete los 2 primeros niveles del tutorial y os deja bien claro lo que os va a presentar en el juego. Poco más tengo que decir. Si queréis comentar algo, la caja de comentarios es toda vuestra. Nos vemos pronto, aventureros. Que la fuerza os acompañe y... ¡chao!